Muy buenas noches, profesor Hugo. En esta oportunidad nos ha tocado el tema aporte de autores en la sexología. Bien, en este caso quienes conforman el grupo es Vania, Catherine Ángela Núñez, Romina Mediérica Morángel Menzábala. Nuestro grupo sería el grupo 5 y a continuación daremos pase al primer enfoque. Bien, comenzaré con el primer enfoque. En este caso, el primer enfoque es el enfoque judeo-cristiano, por el cual comenzaré a mencionar dos autores, que vienen a ser el Papa Inocencio III y Pedro Lombrano. Estos dos autores defendían mucho acerca de lo que era la posición, ¿no? Que ellos decían que una persona recién casada, en este caso, no podía cometer este acto, se podía decir este acto sexual, dado que ellos decían que el Espíritu Santo se ausentaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían con el fin de procrear. Entonces, esto hacía para ellos que sea una vergüenza delante de los ojos de Dios. Bien, es así que todas estas creencias y todas estas costumbres, por decirlo así, hicieron que en ellos se formara 3 días por los cuales no podrían tener relaciones sexuales, que eran los días viernes, los días sábados y los días domingos. Dentro de los días viernes indicaba mucho que eso era el día pues que murió el Salvador, que venía a ser Jesús, los días sábados, que era el día que se respetaba por ser el día de la Virgen María, y los días domingo, que era el día de la resurrección. Y dado que pues ellos tenían estas creencias, siempre hubo personas que indicaron lo contrario, por lo cual, como no tenían bases bíblicas, el judaísmo indica de que más bien era todo lo contrario, de que al momento que dos personas tenían relaciones sexuales, se podía ahí fomentar en este caso lo que era la parte de santidad al momento de estar juntos, ¿no? Y más bien ellos no defendían mucho a lo que esos dos autores mencionaban y crearon lo que era el día sábado, que lo llaman Sabbat, para poder pues recordar en este caso la libertad y la creación de hacer el amor. El siguiente autor es Schmidt, que también habla acerca de lo que es la tradición judeocristiana, por el cual indica acerca que plantea la inmoralidad depende de uno mismo y no del entorno que lo rodea para poder realizar lo que es el acto sexual. Bien, ellos indicaron o mencionaban lo que era el placer como malo, y más bien para poder en este caso redimir la sexualidad, primero tenía que pasar una serie de ciertos sentimientos y en este caso también tenía que tener conocimientos que ellos tenían que ser o tenían que saber en este caso que podían tener que procrearse, ¿no? Y por lo tanto, la sexualidad no heterosexual, no de pareja, no sin fines reproductivos, si fuera el matrimonio, era considerado como perversa. Tenemos al enfoque médico patologizante. Recordemos que este enfoque consideraba la homosexualidad como una patología sexual. Es por ello que tenemos a dos grandes autores que nos hacen aportes a la sexología. Uno de ellos es Richard Graf Evin. Richard Graf Evin es el iniciador de la clasificación y sistematización de la patología sexual. Una de sus obras más famosas, que fue publicada en 1886, fue Psicopatías Sexuales. Este libro nos muestra o aborda la clasificación y comprensión médica de los trastornos sexuales. También analiza con extremo detalle las principales formas de lo que entonces se consideraba desviaciones sexuales. También tenemos a Honorio Delgado. Honorio Delgado, que es un médico psiquiatra y biólogo peruano. En 1915, él hace un gran aporte también con un artículo sobre el psicoanálisis en el diario Comercio de Lima. Así también fue el primero en difundir las ideas acerca del movimiento de la higiene mental, iniciado por el psiquiatra, ¿no? En este caso acompañado por el psiquiatra norteamericano Clifford Beers, que fue en 1909. De ahí, junto a Hermilio Valdizán, en 1919 fundan el seminario psicopedagógico,
¿sí? Y en 1922 ambos publicaron la Cartilla de Higiene Mental, ¿sí? Ahora doy pase a mi compañera Katherine. Y así tenemos a François Poulot de Labarre, quien estaba en contra de la injusticia y la desigualdad de aquella época contra la mujer. Por ello escribió De la educación en las damas, en donde plasmó y cuestionó el sistema educativo de aquella época, ya que no incluía a las damas y estaba en contra de esto, puesto que él decía que el estudio y la educación debería ser accesible para todos. Además, decía que la igualdad no solo era natural, también era cultural, social, político y crítico, ya que la mujer podía participar en el sufragio, podía participar tenía derecho a la justicia, la libertad de expresión, no, la diversidad cultural, podía participar en ello, tener acceso a la educación. Luego, como una precursora del feminismo, tenemos a Flora Tristán, con descendencia peruana, quien hablaba del empoderamiento de la mujer, ya que ella, al vivir en la parte obrera, trabajar en la parte obrera de aquella época, sintió y vivió cómo la mujer fue discriminada e inferiorizada, ¿no? Era inferior contra el hombre, por ello que no tenía acceso a la salud, educación, justicia. Intentó promover la educación en la Unión Obrera, pues decía que era la única forma del progreso, tanto para la mujer como para esa clase obrera. Luego tenemos a Stuart Mill, quien con ayuda de su esposa y su hija logró tener muchas ideas, ya que dedicó toda su vida a la problemática de la mujer. Él escribió su texto titulado La esclavitud femenina, que hablaba de la desigualdad y la opresión a la mujer, ya que decía que no había progreso si es que existía desigualdad en la sociedad. Habló de la libertad también, puesto que decía que la mujer podía elegir a estudiar cualquier profesión que tuviera, que también debía de haber mejoras en la educación. Habló del matrimonio, ¿no? En donde decían que habían ciertos hombres, varones, que estaban en contra de la igualdad de la mujer, puesto que tenían miedo de poder encontrar alguna mujer talentosa, con carácter, que eligiera otra cosa primero antes que el matrimonio. Así también habló del sufragio, puesto que las mujeres debíamos tener los mismos derechos que los varones, debíamos ser iguales y derecho a votar. Indicó también que los esclavos de aquellas épocas eran reconocidos como las amas de casa. Luego tenemos a Simone de Beauvoir, quien su vida fue un poco problemática y polémica sobre todo, y escribió El segundo sexo, titulado así porque en ese entonces la mujer era vista inferior al hombre, era como segunda, en donde en ese segundo sexo plasmó que los roles que se habían creado en ese entonces sobre los varones y las mujeres solo era una construcción social. Y también habló sobre que la mujer podía forjar su propio destino, empoderando a la mujer, ¿no? El poder en su vida. Las mujeres podríamos decidir exigir prioridades igual que los hombres. Le doy pase a mi compañera Vania. A continuación veremos el enfoque sexual y reproductivo. Son entendidos como derechos humanos relacionados con la sexualidad. Es decir, que nosotros como personas tenemos derechos sexuales. Quiere decir que tenemos la libertad de poder escoger nuestra orientación sexual o identidad de género. En el derecho reproductivo también tenemos la libertad de poder escoger cuántos hijos vamos a procrear con nuestra pareja
y también el acceso a los métodos. Este enfoque tiene la finalidad que todas las personas puedan vivir libremente, sin riesgos, amenazas, coerciones o violencia. En la concepción tiene que ver que los derechos sexuales incluyen a los derechos reproductivos y no es al revés, ya que la sexualidad no solo se ejerce para procrear, sino también con fines placenteros y comunicativos. Aquí vamos a ver dos instituciones, tanto el Ministerio de Educación y tanto la Constitución Política actual del Perú. El Ministerio de Educación en el año 2004 incluye el género de igualdad, el cual reconoce el mismo valor en hombres y en mujeres y busca que más allá de las diferencias que podamos tener, tanto biológicas, ambos tengan acceso a los mismos derechos, deberes y oportunidades. En la Constitución Política del Perú aparece en el primer artículo de la Constitución la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Pero también vamos a ver que Graciela Medina está en contra a este enfoque, diciendo que cualquiera que sea el método de interpretación que se utilice, gramatical, sociológico, teológico, lógico, integrador, no es posible aceptar que el derecho a casarse pueda ser extendido a personas de igual sexo y que el derecho a casarse regulado en el derecho positivo infraconstitucional admite reglamentaciones limitadas, siempre que éstas no sean arbitrarias. Y a favor encontramos que la Constitución Política del Perú, en su artículo 2, inciso 2, prohíbe la discriminación básica en motivo de sexo que, como ya se explicó, conduce a una discriminación por orientación sexual, así como también prohíbe cualquier y todas las demás formas de discriminación. También tenemos algunos manuales que apoyan a este enfoque, como es el Manual del Ministerio de Educación del año 2008, también del Instituto Peruano de Paternidad Responsable, tanto del 2003 y 2006, y el Plan Perú 2005. Buenas noches, vamos a continuar con la exposición sobre el enfoque de diversidad sexual. El primer autor que nos habla de esto es Magnus Hirschfeld. Él es un médico sexólogo, activista defensor de los derechos de los homosexuales. En 1897 crea un comité humanitario para prevalecer sus derechos con el eslogan Justicia a través de la ciencia. El segundo es Karl Heinrich. Él también es un activista alemán, defensor de los derechos de los homosexuales. Él fue el pionero en el movimiento LGBT, el cual hace premiaciones cada 3 años en su nombre, ¿no? La asociación los realiza. Y finalmente tenemos a Friedrich Wittmann. Él estudia la homosexualidad desde una perspectiva transcultural, ve la homosexualidad de una manera más natural. Es una forma fundamental de la sexualidad en todas las culturas. Gracias.